Trabajas desde que amanece, sales cuando aún no hay sol y regresas cuando ya no queda energía. Cumples horarios, aceptas horas extra, haces favores que no te pagan y aún así, cada mes, el dinero desaparece. No porque seas irresponsable, no porque no te esfuerces, sino porque el sistema está diseñado para que el esfuerzo por sí solo no alcance. Desde pequeños nos repiten la misma promesa. Si trabajas duro, si eres honesto, si no te rindes, algún día saldrás adelante. Esa idea se convierte en una religión silenciosa. Nadie la cuestiona. Y cuando no funciona, la culpa siempre cae sobre ti. Te dicen que no hiciste lo suficiente, que debiste esforzarte más, que otros sí pudieron, pero casi nadie habla de la trampa. La trampa es que trabajar duro no es lo mismo que avanzar. Hay millones de personas que se desgastan el cuerpo y la mente en trabajos que pagan apenas lo justo para sobrevivir. Trabajos donde no importa cuánto mejores, porque el salario tiene un techo bajo y el costo de la vida no deja de subir. Puedes dar el 100% todos los días y aún así quedarte en el mismo lugar. El problema no es el trabajo, es el tipo de trabajo. Es cambiar tiempo por dinero sin control del valor que generas. Mientras tú vendes horas, alguien más se queda con la mayor parte del resultado. Y cuanto más necesitas el dinero, menos poder tienes para negociar. Así se crea un ciclo que parece imposible de romper. Te levantas cansado, trabajas cansado y llegas a casa demasiado cansado como para pensar en algo diferente. No porque no quieras progresar, sino porque el cansancio también es una forma de control. Cuando sobrevives al día a día, no tienes espacio para planear a largo plazo. Y así pasan los años. Esta no es una historia de pereza, es una historia de personas responsables atrapadas en reglas que no escribieron, personas que hacen todo bien, y aún así sienten que siempre van detrás. Entender por qué pasa es el primer paso para dejar de culparte y empezar a ver la realidad con otros ojos. La mayoría nunca te explicó que hay trabajos que no están hechos para sacarte de la pobreza, sino para mantenerte funcionando dentro de ella. Son empleos necesarios para que todo siga en pie, pero no para que quien los hace prospere. Pagan lo suficiente para que regreses mañana, no para que construyas algo propio. Cuando aceptas ese trato sin darte cuenta, tu vida se vuelve una carrera sin meta. Subes un poco el salario, pero suben la renta, la comida, el transporte. Cada aumento llega acompañado de un gasto nuevo. Y cuando por fin crees que estás respirando, algo pasa y vuelves a empezar desde cero. No es mala suerte constante, es un equilibrio injusto. Trabajar duro te da dignidad, pero no siempre te da libertad. La libertad viene del control. Control sobre tu tiempo, sobre lo que produces, sobre cómo se paga ese valor. Sin ese control, por más horas que entregues, siempre dependerás de decisiones ajenas, decisiones que casi nunca te favorecen. También está la idea peligrosa de que descansar es perder el tiempo. Te hacen sentir culpable si paras, si dudas, si piensas en cambiar. Así te mantienes ocupado, pero no necesariamente avanzando. Ocupado no es lo mismo que productivo, y productivo no es lo mismo que rentable para ti. Mientras tanto ves a otros que parecen ganar más trabajando menos. No es que no se esfuercen, es que entendieron algo diferente. Entendieron que no todo esfuerzo paga igual, que hay trabajos donde el crecimiento está bloqueado desde el inicio, y otros donde cada paso multiplica el resultado. Pero nadie te enseñó a distinguirlos. Te enseñaron a obedecer, a aguantar, a agradecer lo poco. Te enseñaron a sentir vergüenza si te quejas. Y así, millones siguen trabajando duro, convencidos de que el problema son ellos, cuando en realidad están jugando un juego mal diseñado. Otro factor del que casi nadie habla es el tiempo. El tiempo es el recurso más valioso, pero también el primero que te quitan. Cuando trabajas todo el día para sobrevivir, no te queda tiempo para aprender habilidades nuevas, para probar ideas, para equivocarte sin miedo. Y sin tiempo, el cambio se vuelve un lujo. Además, muchos trabajos no pagan por lo que sabes, pagan por lo fácil que es reemplazarte. Si cualquiera puede hacer lo mismo mañana, el valor de tu esfuerzo baja. No importa cuántas ganas le pongas, el mercado no recompensa la intención, recompensa la escasez. Y eso no lo dicen en voz alta. A esto se suma la deuda. La deuda promete alivio inmediato, pero te ata al futuro. Te obliga a aceptar cualquier trabajo, cualquier horario, cualquier trato. No porque quieras, sino porque no tienes margen de error. La deuda reduce tu capacidad de decir no,
y decir no es una forma de poder. Mientras tanto, el mensaje sigue siendo el mismo. Trabaja más, esfuérzate más, aguanta un poco más, como si el problema fuera la cantidad de sudor y no la dirección en la que lo derramas. Nadie te dice que hay esfuerzos que no llevan a ningún lado, por más intensos que sean, y así se crea una contradicción cruel. Las personas que más trabajan suelen ser las que menos ganan, no porque valgan menos, sino porque están atrapadas en roles donde el sacrificio no se traduce en progreso, donde cada día cuenta pero nunca suma. Reconocer esto duele, porque rompe la idea de que todo depende de la voluntad, pero también libera, porque si el problema no eres tú, entonces existe la posibilidad de cambiar las reglas. Y ese cambio empieza cuando dejas de medir tu valor por cuánto te cansas y empiezas a medirlo por cuánto avanzas. Hay otra verdad incómoda. El sistema necesita que creas que todo es culpa tuya, porque si piensas que eres insuficiente, no cuestionas las reglas. Te comparas, te exiges más, te desgastas, y mientras tanto, sigues produciendo para otros sin pedir demasiado a cambio. Por eso se glorifica el sacrificio. Se romantiza levantarse temprano, trabajar hasta el agotamiento, no quejarse nunca. Se aplaude al que aguanta, no al que cuestiona. Así, el cansancio se vuelve una medalla, y la pobreza, un fracaso personal, cuando en realidad muchas veces es una consecuencia estructural. También está el miedo. Miedo a perder lo poco que tienes. Miedo a intentar algo nuevo y fallar. Miedo a salir de lo conocido. Ese miedo no nace solo, se cultiva. Cuando sabes que un error puede dejarte sin renta o sin comida, eliges la seguridad inmediata, aunque te mantenga estancado. Mientras tanto, el tiempo pasa, los años se acumulan, y un día te das cuenta de que trabajaste duro toda tu vida, pero siempre para sobrevivir, nunca para construir. No porque no soñaras, sino porque nadie te dio el espacio real para hacerlo. Trabajar duro no es el problema. El problema es trabajar duro en una dirección que no te pertenece, en un camino donde, por más que avances, la meta siempre se mueve, donde el premio nunca llega porque no estaba pensado para ti. Entender esto no es rendirse, es despertar. Es dejar de culparte por no haber ganado un juego que estaba inclinado desde el inicio. Y cuando despiertas, empiezas a buscar algo diferente. No más horas, sino mejor estrategia. No más cansancio, sino más control. La pregunta entonces no es por qué trabajas duro y sigues pobre. La verdadera pregunta es quién se beneficia de ese esfuerzo. Cuando sigues el rastro del valor que produces, casi nunca termina en tus manos. Termina en estructuras que premian la posición, no el sacrificio. Y mientras no veas eso, seguirás intentando ganar más haciendo lo mismo. Salir de ese ciclo no es fácil ni rápido. No es una frase motivacional ni una promesa vacía. Implica incomodidad, aprendizaje, decisiones que dan miedo. Implica aceptar que quizá el camino que te enseñaron no era el único ni el mejor. Y que cambiar de rumbo no te hace débil, te hace consciente. Muchos nunca salen porque están solos, porque nadie les explicó estas reglas. Porque cuando intentan pensar diferente, el entorno los corrige. Les dice que están soñando, que eso no es para ellos, que mejor se conformen. Así, el sistema se protege a sí mismo usando la opinión de los demás. Pero cada cambio grande empieza pequeño. Empieza cuando entiendes que tu tiempo vale más de lo que te pagan. Cuando aprendes algo que no depende de un jefe. Cuando buscas formas de crear valor que no se rompa si un día faltas al trabajo. No es magia, es dirección. Trabajar duro seguirá siendo necesario, pero no basta. El esfuerzo sin estrategia es solo desgaste, y el desgaste constante apaga incluso a las personas más fuertes. Por eso, el verdadero lujo no es no trabajar, es trabajar con propósito. Es que cada paso construya algo que también sea tuyo. Si has trabajado duro y sigues pobre, no es una condena, es una señal de que no necesitas más fuerza, sino más claridad. Y la claridad empieza cuando dejas de preguntarte qué hiciste mal y empiezas a preguntarte si el juego que estás jugando vale realmente tu vida. Tal vez nadie te lo dijo así de claro. No estás fallando por no llegar. Estás cansado porque llevas años empujando una puerta que no fue hecha para abrirse desde tu lado. Y cuanto más empujas, más te convencen de que empujes más fuerte, no de que busques otra entrada. El cambio real empieza cuando dejas de confundir estabilidad con progreso. Sobrevivir no es avanzar. Pagar cuentas no es construir futuro.
Y aceptar eso no te hace ingrato, te hace honesto contigo mismo, porque no viniste a esta vida solo a resistirla. No se trata de volverte rico de la noche a la mañana, se trata de recuperar algo básico, la sensación de que tus esfuerzos sí mueven la aguja, de que cada año suma, no solo pasa, de que si trabajas duro, al menos trabajas para algo que crece contigo. Por eso la pregunta final no es cuánto trabajas, sino para qué, para quién, bajo qué reglas. Porque mientras sigas entregando lo mejor de ti en un sistema que no te devuelve nada, la pobreza no será un accidente, será una consecuencia lógica. Entender esto no te da respuestas inmediatas, pero te devuelve algo más importante, poder mental. El poder de elegir distinto cuando puedas, el poder de prepararte, el poder de dejar de admirar solo el sacrificio y empezar a admirar la estrategia. Trabajar duro y seguir pobre no te define. Lo que te define es qué haces cuando entiendes por qué pasa. Ahí es donde empieza la verdadera historia. No la del cansancio eterno, sino la del día en que decidiste dejar de vivir solo para trabajar y empezar a trabajar para vivir de verdad. Puede que ahora mismo no puedas cambiarlo todo. Puede que mañana tengas que levantarte igual y cumplir, y eso no te quita valor. La conciencia no siempre trae acción inmediata, pero sí cambia la forma en que miras tu realidad. Ya no te dices inútil, ya no te castigas por no llegar. Empiezas a entender el terreno que pisas. Cuando entiendes por qué pasa, también entiendes que no estás solo, que millones sienten lo mismo en silencio, que el cansancio no es individual, es colectivo, y que si el problema fuera solo la falta de esfuerzo, ya se habría resuelto hace tiempo. Pero no se resuelve porque no va de eso. El sistema premia a quien posee, no a quien se esfuerza. Premia a quien controla, no a quien obedece. Y mientras más temprano lo comprendas, menos tiempo perderás intentando demostrar tu valor donde no se mide. No todos los caminos llevan a una salida, aunque estén llenos de gente caminando. Trabajar duro seguirá siendo parte de la vida, pero no tiene que ser toda tu vida. No tiene que consumirlo todo. El objetivo no es dejar de trabajar, es dejar de regalarte. Dejar de creer que sufrir es el precio obligatorio del futuro. No lo es. Tal vez el cambio no llegue mañana, tal vez tarde años, pero llega antes para quien deja de engañarse, para quien empieza a observar, a aprender, a moverse aunque sea lento, porque el movimiento consciente, aunque pequeño, vale más que 1000 días de esfuerzo ciego. Y así, poco a poco, la historia cambia. No porque dejaste de trabajar duro, sino porque dejaste de hacerlo a ciegas, porque entendiste que tu vida vale más que solo aguantarla. Y esa idea, una vez que entra en tu cabeza, ya no se va. Hay algo que casi nunca se menciona. El mérito no siempre sube, muchas veces se estanca. Puedes ser el mejor en lo que haces y aún así quedarte donde estás, porque tu excelencia es cómoda para otros. Cuando haces bien tu trabajo, te vuelves indispensable en ese lugar, pero no necesariamente ascendible, y ahí el esfuerzo se convierte en jaula. Por eso tantos sienten que, mientras mejor trabajan, más responsabilidades les cargan y menos margen les dejan. No te premian con libertad, te premian con más trabajo, más presión, más expectativas, y el salario apenas se mueve. No es casualidad, es eficiente para quien está arriba. También está el silencio. Nadie te enseña a hablar de dinero, a negociar, a poner límites. Te dicen que preguntar es ser problemático, que exigir es ser desagradecido. Así aprendes a callar, a aceptar, a conformarte. Y ese silencio cuesta caro, porque el valor que no se defiende, se pierde. A esto se suma otra trampa, creer que todo se arregla con paciencia, que solo hay que esperar, que algún día reconocerán tu esfuerzo. Pero la paciencia sin dirección se parece mucho a la resignación. Y los años no devuelven el tiempo a quien esperó demasiado. No es que el mundo sea injusto todo el tiempo, es que no es automático. No hay una balanza invisible que premia al que más sufre. Hay sistemas, incentivos y reglas claras, aunque no siempre visibles. Y quien no las entiende, juega en desventaja sin saberlo. Darte cuenta de esto puede doler, porque implica aceptar que nadie va a venir a rescatarte, que el reconocimiento no siempre llega. Pero también es poderoso, porque te devuelve la responsabilidad real, no de sufrir más, sino de pensar mejor. Trabajar duro sin entender el juego es como remar sin rumbo. Te cansas, te mojas, te agotas, pero no sabes si avanzas o solo das vueltas.
y nadie merece una vida entera de esfuerzo sin sentido. El problema no es soñar con seguridad. El problema es que te hicieron creer que la seguridad solo existe obedeciendo, que salirse del camino es irresponsable, que intentar algo propio es locura. Así, muchos renuncian a pensar distinto antes incluso de intentarlo. También hay una diferencia clave que pocos explican. Ingreso no es lo mismo que riqueza. El ingreso entra y sale. La riqueza se queda, crece, protege. Y la mayoría de los trabajos duros solo generan ingreso, no riqueza. Te pagan para hoy, no para mañana. Por eso cuando paras de trabajar, todo se detiene. No hay red, no hay colchón, no hay margen. Vivir así genera ansiedad constante. Una presión invisible que te acompaña incluso cuando descansas, porque sabes que cualquier pausa cuesta. No es falta de ambición, es falta de acceso. Acceso a información, a oportunidades, a ejemplos reales, a caminos que no dependan solo de vender horas. Cuando no ves alternativas, te adaptas a lo que hay, aunque no te alcance. Entender esto no significa despreciar el trabajo duro. Significa dejar de idealizarlo como única salida. El trabajo es una herramienta, no un destino. Y cuando se convierte en destino, te consume. La pobreza no siempre viene de hacer poco. Muchas veces viene de hacer mucho en el lugar equivocado. Y hasta que no mires eso de frente, seguirás preguntándote por qué, a pesar de todo tu esfuerzo, nunca parece suficiente. Reconocerlo no te quita dignidad, te la devuelve. Porque deja claro que tu valor no se mide por aguantar, sino por entender cuándo cambiar. Y esa comprensión, aunque tarde, siempre abre una puerta nueva. No hoy, no mañana, pero sí cuando dejas de caminar sin rumbo. Ahí empieza otra forma de avanzar. Sin ruido, avanzas. Hay un momento silencioso en el que algo cambia. No es un golpe fuerte ni una revelación épica. Es una duda pequeña que aparece cuando repites la misma rutina por años y los resultados no cambian. Esa duda es peligrosa para el sistema, porque te obliga a pensar. Y pensar es el inicio de cualquier ruptura. Empiezas a notar patrones. Personas que trabajan menos horas pero controlan procesos. Gente que no es más inteligente, pero sí mejor posicionada. No tienen más energía que tú, tienen mejores palancas. Y eso incomoda, porque rompe la fantasía de que todo depende del sacrificio. Ahí entiendes que hay esfuerzos que se multiplican y otros que se consumen, que no todo trabajo construye futuro. Algunos solo pagan el presente, y cuando pasas toda la vida resolviendo el presente, el futuro nunca llega. Muchos siguen porque no conocen otra cosa, porque nadie les habló de propiedad, de sistemas, de apalancamiento, palabras que suenan lejanas, casi prohibidas. No porque sean imposibles, sino porque no conviene que todos las entiendan. Un trabajador cansado es manejable, uno consciente, no tanto. También descubres que el reconocimiento no siempre viene del mérito, sino de la visibilidad. De estar en el lugar correcto, con la gente correcta, en el momento correcto. Y si no te mueves de entorno, si no amplías tu mundo, sigues compitiendo por migajas sin saber que hay otra mesa. Este entendimiento no te vuelve arrogante, te vuelve cuidadoso. Empiezas a proteger tu energía, a pensar 2 veces antes de regalar tiempo, a preguntarte si lo que haces hoy te acerca o te mantiene ocupado. Y esa pregunta, aunque simple, cambia todo. Porque el día que dejas de medir tu valor por cuánto aguantas, empiezas a medirlo por cuánto decides. Y decidir, aunque dé miedo, es el primer acto real de libertad. No te saca de la pobreza de inmediato, pero te saca de la mentira. Y salir de la mentira es el paso que casi nadie da. Entonces llegas al punto clave. Trabajar duro no es suficiente. Y entenderlo no es rendirse. Es empezar a ver el juego completo. Cuando comprendes cómo funcionan las reglas, puedes buscar caminos que antes ni imaginabas. No más esfuerzo ciego, sino esfuerzo dirigido. No más desgaste inútil, sino inversión estratégica de tu energía. Empiezas a notar que algunas cosas que antes parecían sacrificios obligatorios, en realidad son elecciones. Que puedes decir no, que puedes cambiar de rol, que puedes aprender algo nuevo mientras cumples con lo urgente. Y aunque el miedo siga ahí, la claridad le quita poder. Empiezas a sentir que no todo depende de aguantar, sino de pensar. También aprendes que no todos los caminos llevan al mismo destino, que la mayoría te prepara para sobrevivir, no para prosperar, y que la prosperidad real rara vez llega a quien confunde horas trabajadas con valor generado.
Esa lección, aunque dura, es liberadora, porque te enseña que avanzar no siempre significa sufrir más. La visión cambia la forma de actuar. Cada decisión se mira con otra perspectiva. ¿Esto me acerca o solo me mantiene ocupado? ¿Estoy construyendo algo que dure o solo apagando incendios que no son míos? Esa conciencia convierte cualquier esfuerzo en una herramienta poderosa, no en un desgaste constante. Por eso, la historia de trabajar duro y seguir pobre no es solo una queja. Es un mapa silencioso de cómo funciona la vida real para millones. Y reconocerlo es el primer paso para dejar de ser solo parte del engranaje y empezar a crear algo que realmente sea tuyo. El control empieza en la mente, antes de llegar al bolsillo. No se trata de abandonar el trabajo. Se trata de dejar de regalar tu vida a un sistema que no te devuelve nada. De empezar a trabajar, sí, pero para construir libertad, no solo para cumplir expectativas. Ahí es donde la historia cambia. Ahí es donde el esfuerzo deja de ser un castigo y se convierte en elección. Y entonces llega un momento de decisión. Has visto patrones, comprendido límites y reconocido que la culpa no es tuya. Ahora toca actuar con conciencia. No se trata de abandonar todo de golpe, sino de empezar a mover piezas que antes ignorabas. Pequeños pasos que, sumados, cambian la trayectoria. Aprendes a valorar tu tiempo como nunca antes. Cada hora deja de ser solo un gasto y empieza a ser inversión. Ya no aceptas trabajos que consumen sin dejar algo a cambio. Ya no intercambias energía por reconocimiento vacío. Cada acción empieza a tener un propósito definido. Avanzar hacia algo que sea tuyo, algo que crezca contigo. También empiezas a identificar oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Gente que comparte conocimientos, redes que multiplican tu esfuerzo, habilidades que pueden generar más de lo que un salario tradicional permite. Todo lo que antes parecía ajeno o inaccesible ahora se vuelve terreno para explorar. El miedo sigue presente, pero ahora funciona diferente. Antes paralizaba, ahora guía. Cada riesgo calculado se convierte en aprendizaje, cada error en experiencia. Empiezas a entender que la verdadera riqueza no es solo dinero, sino control sobre tu vida, libertad para elegir y capacidad de construir algo que dure más que un mes. Trabajar duro sigue siendo parte del camino, pero ya no es el camino completo, ya no es el fin, sino un medio para lograr un objetivo mayor. Y ese objetivo no es acumular horas, sino crear valor que permanezca, generar seguridad real y abrir posibilidades que antes parecían imposibles. La historia de trabajar duro y seguir pobre se transforma entonces en historia de conciencia y estrategia. El sacrificio ya no es un mérito en sí mismo, sino un recurso que se maneja con inteligencia. Y cuando manejas tu esfuerzo con claridad, descubres que avanzar, aunque lento, es inevitable. Al final, la lección más importante es que tu valor no se mide por cuánto sufres ni por cuántas horas inviertes. Se mide por la claridad con la que eliges tus pasos y la capacidad de crear algo que realmente te pertenezca. Trabajar duro deja de ser un castigo cuando entiendes para quién y para qué lo haces. Ves que la pobreza no es siempre consecuencia de flojera ni de mala suerte. Es muchas veces resultado de jugar en un tablero que no controla el jugador más importante, tú. Y al comprender esto, algo cambia. Empiezas a buscar reglas propias, a construir estrategias, a aprender a mover tus piezas con intención. También descubres que no hay soluciones rápidas ni milagros. El cambio requiere paciencia, pero no la misma paciencia ciega de antes. Esta paciencia es activa. Aprender, probar, ajustar, repetir. Cada paso pequeño se convierte en un ladrillo en la construcción de tu libertad financiera y personal. El trabajo duro, entonces, se convierte en aliado y no en enemigo. Lo aprovechas, no lo sufres, lo diriges, no lo desperdicias. Cada hora que antes se iba en agotamiento inútil, ahora se transforma en experiencia, habilidad, red de contactos o ingreso que permanece. Ya no es esfuerzo perdido. Al mirar atrás entiendes que no eras culpable de tu estancamiento. Solo estabas siguiendo reglas que no eran tuyas. Y eso no significa fracaso, significa aprendizaje. Ahora el control está en tus manos, no sobre cada circunstancia, pero sí sobre cómo respondes a ellas, sobre dónde pones tu energía y cómo haces que cuente. Trabajar duro y seguir pobre deja de ser una condena, se convierte en lección, en advertencia, en motivación para replantear la forma de vivir, de crear valor y de buscar libertad. Porque cuando cambias tu manera de jugar,
incluso con los mismos recursos, el resultado ya no puede ser el mismo, y esa es la verdadera transformación.